Las noticias en directo por televisión pueden salir terriblemente mal, dando lugar a algunos de los momentos más extraños jamás emitidos. Desde la dramática caída de Bill O'Reilly, que puso fin a su reinado de 16 años en Fox News, hasta la carrera de Charlie Rose, que se desmorona en medio de las revelaciones del movimiento Me Too. Estas historias muestran el lado brutal de la televisión en directo, ya sea un derrame cerebral en pantalla o simplemente una distracción general en medio de una emisión. Algunas cosas te echarán más rápido de lo que crees. Acompáñanos a explorar a estos presentadores de noticias que fueron despedidos después de cometer estos errores fatales. Acusando a las grandes farmacéuticas, Jane Acre pasó años trabajando como reportera para emisoras locales y nacionales, pero es más conocida por su denuncia contra WBT, una filial de Fox, en 1997. Acre y su entonces marido Steve Wilson elaboraron un informe condenatorio sobre una empresa de biotecnología llamada Monsanto. Ahora, Monsanto es un nombre que muchos de ustedes recordarán. Sin embargo, si necesitan un repaso, aquí tienen un resumen rápido. Monsanto, una empresa activa desde 1901 hasta 2018, producía productos químicos, agrícolas y bioquímicos. Compraron varias empresas de semillas a principios de la década de 2000 y fueron grandes defensores de los organismos modificados genéticamente. Los problemas legales comenzaron a acumularse contra Monsanto debido a los problemas de salud relacionados con sus productos. En 2016, la empresa química alemana Bayer decidió intervenir y comprar Monsanto, finalizando el acuerdo en 2018. Monsanto se fusionó entonces con la división Crop Science de Bayer. En 2020, Bayer tuvo que pagar más de $10.000 millones para resolver demandas legales relacionadas con el herbicida Roundup. Algunas de estas demandas estaban relacionadas con problemas de salud supuestamente causados por ingredientes de los productos de Monsanto, en particular el glifosato, que se encuentra en el Roundup. Este producto sigue siendo ampliamente vendido hoy en día por Bayer, y varios estudios lo han relacionado con cánceres. También se sabía que los herbicidas de Monsanto dañaban el medio ambiente y mataban a las abejas. Y desafortunadamente, esto continúa hasta hoy. En un intento por acallar la historia, Monsanto se puso en contacto con Roger Ailes, que era el presidente de Fox News en ese momento, para informarle de las posibles consecuencias del reportaje. Una semana después, Monsanto envió una segunda carta con palabras más contundentes, advirtiendo de las graves consecuencias para Fox News si la historia se emitía en Florida. Esto realmente asustó a WBT y BT. Decidieron deshacerse de la historia y negarse a renovar los contratos de Acre y Wilson. Al año siguiente, la pareja consideró que se trataba de un despido improcedente y presentó una demanda contra la cadena. Su marido dijo: "No se trata de que nos despidan sin motivo. Nos despiden porque nos negamos a emitir algo que sabíamos y demostramos que era falso y engañoso". Tras un juicio que se prolongó durante años, el tribunal falló a favor de WBT y solo se puso del lado de Acre en una única reclamación sobre la denuncia de irregularidades. Toma de posesión armada. En enero de 2024, Ecuador declaró el estado de emergencia tras el estallido de un conflicto entre bandas criminales y el gobierno. Durante una retransmisión en directo en el canal de noticias TC, los espectadores fueron testigos de un acontecimiento impactante. Unos hombres armados irrumpieron en el estudio y amenazaron a la presentadora de noticias en directo, a la que se oía suplicar: "No disparéis, por favor, no disparéis". Los delincuentes exigieron a la presentadora de noticias que transmitiera un mensaje en su nombre. Durante 20 angustiosos minutos, el equipo del estudio fue retenido como rehén en directo, con millones de espectadores en todo el país. La policía y las fuerzas militares rodearon rápidamente la emisora de televisión y, afortunadamente,
arrestaron a todos los delincuentes. Aunque conmocionado, el equipo de noticias resultó ileso. Este incidente puso de manifiesto la vulnerabilidad de los periodistas cuando se rompe la ley y el orden. Estos delincuentes pretendían tomar el control del país, y controlar los medios de comunicación era una parte clave de su estrategia. Censura política. 2 semanas antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2004, la CBS emitió un episodio de 60 minutos 2 en el que Dan Rather presentaba los documentos Killian. Justo antes de eso, tuvo un informante que afirmaba haber ayudado a George Bush a evitar el servicio militar en la guerra de Vietnam. Los memorandos, que alegaban afirmaciones falsas sobre el servicio de George W. Bush en la Guardia Nacional Aérea de Texas, llegaron rápidamente a Internet y fueron objeto de un intenso escrutinio y sospechas de falsificación. Bajo una presión creciente, CBS se retractó de la historia y despidió a los productores que la emitieron. Incluso después de la retractación, CBS insistió en que eran hechos y que era verdad, porque era verdad. Aquellos que querían desacreditar la historia tuvieron que atacar el proceso por el cual llegamos a la verdad, y nos atacaron con éxito en eso. Aunque Rather se quedó un tiempo, finalmente fue expulsado de la cadena después de más de 4 décadas de servicio. Toda la controversia se dramatizó en la película de 2015 titulada Truth, secuestro adolescente. En 2015 tuvo lugar un extraño secuestro de noticias en los Países Bajos. Una noche, el canal de noticias NOS estaba transmitiendo como de costumbre cuando un flaco joven de 19 años, vestido con traje, entró en el estudio con un arma. Exigió hablar con alguien de Cable News Network inmediatamente. Permitió que la mayoría del personal se fuera, pero hizo que algunos se quedaran en la sala con él. Caminando de un lado a otro con su arma, dijo que era por si las cosas se ponían feas. Intentando calmar a uno de sus rehenes, mencionó que estaba tan nervioso como ellos y prometió que serían libres de irse una vez que hablara con Cable News Network. Es comprensible que el personal no le creyera. El equipo del estudio le dijo que estaban contactando con Cable News Network, pero en realidad estaban ganando tiempo hasta que llegara la policía. Pronto, la policía irrumpió y el hombre se rindió. Resultó que su arma era solo una réplica. El joven de 19 años, juzgado como adulto, fue condenado a prisión, pero lo extraño es que nadie averiguó por qué hizo lo que hizo. Atracado en directo por televisión. Una noche, Van Boko estaba haciendo un reportaje en el telediario de la South African Broadcasting Corporation en Sudáfrica, cuando 2 hombres aparecieron detrás de él. Al principio, pensó que solo estaban intentando molestar y estropear el reportaje, como a algunas personas les gusta hacer. Sin embargo, rápidamente quedó claro que sus intenciones eran mucho más oscuras. Los hombres intentaron atracar al equipo de noticias e incluso se puede oír a Bullo diciendo: «¡Nos están atracando! ¡Nos están atracando!». Claramente, estos tipos no eran genios del crimen, cometiendo su delito en directo por televisión con sus caras claramente visibles. Esto facilitó que la policía los identificara y arrestara más tarde. A pesar de los arrestos posteriores, fue una experiencia aterradora para Bullo y su equipo, y bastante inquietante para los espectadores que vieron cómo se desarrollaba el incidente en directo. Renuncia airada. Uno de los primeros casos de renuncia en directo se remonta a 1960. El programa Tonight, protagonizado por Jack Paar, que se emitió de 1957 a 1962 y que acabaría convirtiéndose en el Tonight Show que conocemos hoy en día, experimentó un notable periodo de 3 semanas en el que Paar había renunciado técnicamente durante una emisión, de la que solo ha sobrevivido el audio. Paar fue tomado por sorpresa cuando los sensores de la National Broadcasting Company sustituyeron una de sus bromas sobre los retretes por una cobertura informativa.
Conocido por su temperamento, Parr anunció apresuradamente su marcha en directo diciendo: «Me opongo al material subido de tono tramado a propósito. Me opongo con más vehemencia al periodismo amarillo. Tiene que haber una forma mejor de ganarse la vida que esta». Después de un poco de persuasión, Parr regresó al programa 3 semanas después y respondió con humor a su propia pregunta: «No lo hay», antes de continuar como si nada hubiera pasado. Segunda toma. Un día, un reportero de noticias estaba en un banco de Iowa cubriendo la historia de un robo que había tenido lugar justo el día anterior. De repente, un empleado del banco salió corriendo señalando fuera de cámara y diciendo: «Ese es el ladrón. Tyler, ese tipo de ahí». El reportero, al darse cuenta de que el ladrón había regresado a la escena, exclamó: «Oh, ese es el ladrón». Parecía que el mismo ladrón de bancos de 24 horas antes había vuelto a la escena del crimen para robar el banco de nuevo, pero esta vez decidió huir cuando vio al equipo de noticias fuera. El reportero, claramente atónito, logró mantener la calma e incluso llamó al 911. Esto es televisión en directo, amigos. Ese es el ladrón que acaba de pasar, según el empleado del banco. Así que tengo que ir aquí y llamar al 911. Lo manejó con tanta naturalidad que casi no parecía que se estuviera cometiendo un crimen grave y aterrador justo detrás de él. Una hora más tarde, la policía detuvo al ladrón, Ryan Lisco. Estoy seguro de que Adam nunca esperó ayudar a atrapar al mismo criminal sobre el que estaba informando. Desmayo en directo. Una mañana, un noticiario de Los Ángeles estaba en curso como de costumbre cuando los presentadores pasaron la palabra a la meteoróloga Alisa Coulson. Las cosas dieron un giro repentino. Esto es realmente la calma antes de la tormenta. Otra vez no, dijo antes de desmayarse en directo, encorvarse y caer al suelo. Al principio, los presentadores de noticias estaban confundidos, pero rápidamente se dieron cuenta de que algo iba muy mal. No está claro por qué Alisa se desmayó. Hace 9 años, después de ponerse enferma en directo, descubrió que tenía una válvula cardíaca con fugas, pero dijo que este desmayo no tenía nada que ver. Afortunadamente, se encontraba bien. Y más tarde, publicó que iba a ponerse bien. Fue un momento muy aterrador para el equipo y los espectadores que lo presenciaron en directo. Esto demuestra que nunca se sabe cuándo puede surgir una emergencia médica. Ataques de hombres aterradores. En 2016, una reportera llamada Mary estaba en Hollywood cubriendo el fallecimiento del cantante David Bowie. Mientras informaba, un hombre con una sudadera gris con capucha apareció detrás de ella, sonriendo. Después de unos minutos, el hombre se abalanzó repentinamente sobre Mary. La cámara se alejó rápidamente cuando el equipo intervino para quitárselo de encima. Se pudo ver al hombre huyendo durante una fracción de segundo, pero fue un momento muy aterrador. Lo hizo en directo por televisión, aparentemente sin ningún motivo. A pesar de que su rostro apareció en televisión, se desconoce si fue capturado. Este incidente pone de relieve el riesgo real al que se enfrentan los reporteros todos los días en el campo. Fotos no deseadas. Eric Bolling, un experto conservador y presentador de televisión, comenzó su carrera televisiva como analista financiero en el canal de noticias y negocios Fast Money. Hizo la transición a Fox Business Network a finales de la década de 2000 y finalmente se convirtió en uno de los presentadores de The Five. Sin embargo, el ascenso constante de Bolling en Fox se desplomó en septiembre de 2017, cuando HuffPost publicó un artículo en el que se alegaba una conducta indebida por su parte. El informe afirmaba que Bolling había enviado repetidamente fotos y mensajes de texto inapropiados a sus compañeras de trabajo. Bolling negó rápidamente las acusaciones, pero la cadena lo suspendió mientras investigaba. Aproximadamente un mes después, Bolling fue despedido y su programa fue finalmente cancelado. Intentó defenderse diciendo: «Mi esposa
desde hace 20 años, y yo estamos completamente de acuerdo, en la misma página, y nunca he hecho nada parecido. Toma del poder por los talibanes. En 2021, Afganistán cayó bajo el control de los talibanes. Las tropas estadounidenses se retiraron y los talibanes se hicieron con los edificios gubernamentales y todas las cadenas de televisión del país. Un presentador de noticias estaba emitiendo como de costumbre cuando un grupo de talibanes irrumpió de repente. Parecía y sonaba aterrorizado mientras estaba rodeado por estos hombres. Le ordenaron que entregara un mensaje en el que se decía a la población de Afganistán que no abandonara el país. Desde entonces, más de 600 empresas de medios de comunicación en Afganistán han cerrado y las presentadoras de noticias ahora tienen que llevar velo. Debe haber sido aterrador para este presentador de noticias saber que si decía algo incorrecto, su vida podría terminar. Afortunadamente, salió ileso, pero es un momento que los espectadores nunca olvidarán. Un comportamiento que acabó con su carrera. En el momento de su despido, Matt Lauer llevaba 20 años copresentando el popular programa matutino Today de la National Broadcasting Company. Durante su mandato, realizó 10 entrevistas presidenciales, cubrió 9 Juegos Olímpicos y viajó a más de 60 países, creando algunos de los momentos más memorables de Today. Lauer también entrevistó a varias figuras políticas de alto rango, cubrió múltiples temporadas deportivas y ganó un salario anual de $20 millones. Reflexionando sobre su etapa en la cadena, Lauer dijo una vez: "Yo era el señor indiferente. Hace unos 25 minutos, todos nos reunimos en el autobús y empezamos a hablar de nuestras historias personales y de cómo llegamos hasta aquí. Ahora soy una masa de mariposas. No podría estar más feliz". En noviembre de 2017, la dirección de la National Broadcasting Company despidió repentinamente a Matt Lauer después de que una compañera de trabajo presentara acusaciones de conducta inapropiada. Con el paso del tiempo, surgieron más acusaciones, y algunas fuentes afirmaron que la cadena era consciente de la mala conducta de Lauer y optó por ignorarla. La dirección de la National Broadcasting Company anunció que Matt Lauer había sido despedido debido a las denuncias de conducta sexual inapropiada en el lugar de trabajo. Tras su despido, Lauer emitió un comunicado en el que expresaba su vergüenza por las acusaciones, pero desestimaba algunas como falsas. Su repentina caída en desgracia fue un shock para muchos que habían seguido su ilustre carrera. Las acusaciones y el posterior despido marcaron un final dramático y controvertido de la etapa de 2 décadas de Lauer en uno de los programas matutinos más queridos de Estados Unidos. Los secretos filtrados durante su mandato como corresponsal jefe de la Casa Blanca para Fox News pusieron en peligro la carrera de Ed Henry. Surgieron acusaciones de que Henry había tenido una aventura extramatrimonial con una anfitriona de cócteles de Las Vegas. En respuesta, Fox News emitió un comunicado en el que decía que recientemente se habían enterado de los problemas personales de Ed y que se estaba tomando un tiempo libre para resolverlos. Esta revelación llevó a una suspensión de 4 meses de la cadena, tras la cual Henry intentó poco a poco rehabilitar su reputación. En 2020, sin embargo, surgieron más acusaciones contra Henry. Una de las víctimas dijo: "Sentí que tenía el poder de descarrilarme, destruirme, arruinar mi carrera, y hasta ahora no había podido decir nada". Esta vez, Henry fue demandado por 2 mujeres que afirmaron haber sido acosadas y agredidas por él. Cuando estas acusaciones salieron a la luz, Henry fue inmediatamente suspendido por la cadena y finalmente despedido tras una investigación. El escándalo supuso una caída significativa para Henry, que había sido una figura prominente en Fox News. Sus intentos de retomar su carrera se vieron ensombrecidos por la gravedad de las acusaciones y el impacto que tuvieron en las víctimas que se presentaron. En el terremoto de México de 2017, una cadena de noticias mexicana estaba informando en directo cuando se produjo un fuerte terremoto de 7,1.
El plató empezó a temblar, las luces parpadearon y sonaron las alarmas. El reportero tuvo que correr para salvar su vida. Al principio, el presentador dijo a los espectadores que mantuvieran la calma, pero su miedo era evidente. El terremoto se cobró 361 vidas y dejó heridas a otras 6.000 personas. Aunque los terremotos son habituales en México, este fue uno de los peores, y es raro que un seísmo tan potente se capte en directo por televisión. Los debates sobre noticias pueden ser acalorados, pero normalmente se espera que los presentadores de noticias mantengan un nivel de profesionalidad. No fue el caso en 2014, cuando dos periodistas en Jordania debatían sobre el conflicto en Siria. La discusión se intensificó rápidamente cuando un presentador acusó a su colega periodista Shahir al-Jahari de apoyar a la oposición siria. A pesar de los esfuerzos de un tercer presentador de noticias por mantener la calma, los dos hombres empezaron a empujar a la mesa de redacción de un lado a otro hasta que finalmente se rompió. La seguridad tuvo que intervenir y sacar a los dos hombres del plató. No todos los días se ve algo así en la televisión, y los espectadores quedaron atónitos. La situación podría haber empeorado aún más si no hubiera intervenido el servicio de seguridad. El malvado gobernador Chris Cuomo, que en su día fue uno de los presentadores más populares de la cadena de noticias por cable CNN, fue despedido por su implicación en la defensa de su hermano, el exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. El exgobernador fue acusado de acosar a varias mujeres a lo largo de su carrera política. Una mujer afirmó que el gobernador la besó durante una reunión informativa privada en su oficina y que a menudo se le acercaba físicamente de manera inapropiada. Chris Cuomo, alegando un conflicto de intereses, decidió no informar sobre ninguna de las acusaciones contra su hermano en su programa de noticias en horario de máxima audiencia. Explicó: "Nunca cubrí los problemas de mi hermano porque obviamente tengo un conflicto. Y hay reglas en Cable News Network al respecto". Sin embargo, una investigación de la Oficina del Fiscal General de Nueva York reveló que Chris había ayudado en secreto al exgobernador a preparar una defensa contra las denuncias de acoso. Esto llevó a que Cable News Network suspendiera a Chris indefinidamente y finalmente lo despidiera en diciembre de 2021. Chris Cuomo defendió sus acciones diciendo: "Sé dónde está el límite. Puedo respetarlo y seguir estando ahí para mi familia, que es lo que debo hacer". A pesar de su afirmación, Cable News Network determinó que había cruzado esa línea. Cuomo fue despedido tras una investigación sobre su participación en la ayuda a su hermano durante el escándalo de acoso. La investigación de la Oficina del Fiscal General descubrió que Chris Cuomo utilizó sus conexiones con los medios de comunicación para recopilar información sobre las acusadoras y asesoró al equipo de su hermano sobre cómo responder a las acusaciones. Esta implicación iba en contra de las normas y la ética periodísticas de Cable News Network, lo que llevó a su despido. Cuomo se vio obligado a encontrar el difícil equilibrio entre la lealtad personal y la responsabilidad profesional, poniendo en peligro en última instancia una prometedora carrera en Cable News Network. Una mañana, la presentadora de noticias de Oklahoma, Julie Chin, estaba informando como de costumbre cuando empezó a arrastrar las palabras. Al principio parecía un simple error, pero siguió ocurriendo, y Julie se dio cuenta de que algo iba mal. Hoy en el evento, y luego perdió la visión en un ojo, lo que la llevó a admitir que no podía continuar. Solo unos momentos antes había estado sonriendo y se sentía muy bien, pero resultó que estaba sufriendo un derrame cerebral en directo. Sus colegas reconocieron rápidamente el problema y llamaron al 911. Algunos espectadores también sospecharon que estaba sufriendo un derrame cerebral y llamaron a la emisora para avisarles. Julie fue trasladada de urgencia al hospital y afortunadamente se recuperó. Es asombroso cómo Julie mantuvo la profesionalidad a pesar de sufrir un derrame cerebral.
La rapidez de sus colegas y espectadores le salvó la vida. Terremoto de Los Ángeles. Una mañana de 2014, dos presentadores de noticias estaban informando como de costumbre cuando su set comenzó a temblar. El presentador, un hombre, parecía aterrorizado y gritó: «¡Tenemos un terremoto! ¡Terremoto! ¡Tenemos un terremoto!». Los presentadores se agacharon inmediatamente debajo de su mesa, mientras el resto del equipo corría lo más lejos posible del lugar. Un reportero mencionó más tarde que fue el terremoto más fuerte que había experimentado en directo. Los terremotos en Los Ángeles son comunes, pero este se destacó como el más poderoso que habían sentido en el estudio. Los presentadores tenían más de 300 luces sobre sus cabezas, algunas con un peso de hasta 11 kilogramos. Si alguna de ellas se hubiera caído, los presentadores podrían haber resultado gravemente heridos o algo peor. Afortunadamente, gracias a su rápida reacción, estaban bien. Presentadora distraída. Este momento de noticias en directo indignó a los espectadores, pero no por la razón que uno podría pensar. En 2017, la presentadora de noticias Natasha Exelby fue sorprendida soñando despierta mientras informaba en Australia. Cuando las cámaras volvieron a enfocarla, se mostró visiblemente sorprendida, pero se recuperó rápidamente diciendo: «Ahora, a los deportes con Maro». A pesar de manejarlo bien, Natasha fue despedida más tarde. Los espectadores estaban indignados, no con Natasha, sino con la emisora por despedirla. Argumentaron que fue despedida simplemente por ser humana. Natasha tuiteó: «Gracias a todos por su generoso apoyo. No fue mi mejor momento. Yo y mi fascinante pluma os saludamos con honor». Natasha pudo haber encontrado humor en la situación, pero muchos espectadores se sintieron realmente mal por ella. Mientras que algunos dijeron que no fue profesional, la gran mayoría creyó que Natasha no hizo nada malo y nunca debió haber sido despedida por un error tan pequeño. Difundir el odio. La carrera de locutor de Rick Sánchez comenzó durante sus días de universidad. El presentador de noticias cubano-americano perfeccionó sus habilidades trabajando para emisoras locales afiliadas en Miami y Houston antes de llegar a la escena nacional a principios de la década de 2000. En 2004, Sánchez se unió a Cable News Network, donde finalmente presentó su propio programa, Rick's List. Sintiéndose menospreciado por la sustitución de su programa en su horario de máxima audiencia, Sánchez hizo comentarios antisemitas durante una entrevista con Pete Dominic. Dijo: «Sois una minoría. Quiero decir, os digo que todos los que dirigen la cadena de noticias por cable se parecen mucho a Stewart. Y mucha gente que dirige todas las demás cadenas se parece mucho a Stewart». Las consecuencias de sus comentarios no se hicieron esperar. Sánchez fue despedido al día siguiente y su programa emitió su último episodio esa misma noche. Un racista llamado Bob. El difunto Bob Beckel fue copresentador del programa de Fox News The Five de 2011 a 2015. Su paso por el programa estuvo marcado por múltiples comentarios controvertidos, algunos de ellos dirigidos a musulmanes y estadounidenses de origen asiático. En un principio, la cadena de noticias despidió a Beckel por faltar a su programa durante meses mientras se recuperaba de una operación de espalda. 2 años después, volvió al programa, pero lo volvieron a despedir por hacer comentarios racialmente insensibles a un empleado afroamericano en un momento en el que varias figuras importantes de la cadena se enfrentaban a acusaciones de acoso. Fox News decidió separarse de Beckel para salvar las apariencias. Esta vez fue para siempre. El abogado Douglas Wigdor, que representa al trabajador de TI y a casi 2 docenas de otros empleados de Fox News que demandan a la cadena por discriminación racial, describió un incidente en el que se vio involucrado Bob Beckel. Según Wigdor, Beckel se enfadó cuando un empleado de TI negro vino a reparar su ordenador y se fue de la oficina, alegando la raza del empleado como motivo. El señor Beckel salió furioso de su oficina cuando nuestro cliente, un empleado de TI negro,
vino a reparar su ordenador diciéndole a nuestro cliente que se iba porque era negro. Wigdor dijo que para empeorar las cosas, después de que nuestro cliente presentara una queja sobre el comportamiento del señor Beckle, delante del director de recursos humanos Kevin Lord, intentó intimidar a nuestro cliente y persuadirlo para que retirara su queja. Cuando el trabajador de TI se negó a dar marcha atrás, Fox supuestamente trató de restar importancia al incidente filtrando la historia un viernes para minimizar la atención. Fox también se olvidó de informar a los medios de comunicación de lo que se dijo realmente, así como del intento de convencer a nuestro cliente de que retirara la denuncia. Wigdor añadió que, al igual que con nuestros otros clientes, tenemos la intención de responsabilizar a la 21ª Centuria Fox de estas acciones y que presentaremos más denuncias en breve. Adiós a Charlie Rose. Como periodista de televisión con más de 40 años de experiencia, Charlie Rose se labró una reputación de prestigio y presentó programas en múltiples cadenas. Sin embargo, todo eso se vino abajo a raíz del movimiento número Me Too de 2017. En noviembre de ese año, un artículo publicado por The Washington Post reveló múltiples acusaciones de mala conducta contra el famoso presentador. La mayoría de las mujeres que hablaron en su contra habían trabajado para él al principio de sus carreras, lo que suponía un enorme riesgo para ellas. Durante mucho tiempo, su maquilladora describió el estudio como un coto de caza sexual para Rose. Gina Riggi fue la maquilladora del programa de Charlie Rose durante 22 años. Afirma haber soportado el comportamiento misógino y abusivo de Rose, que incluía comentarios degradantes sobre su género y su apariencia física. Incluso llegó a utilizar un espejo de mano para protegerse de sus insinuaciones en el plató. Rose supuestamente acosaba a mujeres en sus casas de Manhattan y de los Hamptons, así como en restaurantes de moda donde organizaba eventos para el personal. Las denuncias sugieren que Rose se dirigía a mujeres jóvenes y atractivas que acababan de comenzar sus carreras periodísticas, atrayéndolas con falsas promesas de prácticas y trabajos bajo la apariencia de entrevistas y charlas sobre carreras, a menudo celebradas durante cenas y copas. En una ocasión, mientras grababa en exteriores, Rose se enfadó durante una sesión de maquillaje y agarró con fuerza y retorció el brazo de Riggi, causándole dolor físico a pesar de las protestas de Riggi y de las denuncias a sus superiores. Los supervisores no recibieron respuesta. Finalmente, empezó a utilizar un gran espejo de mano como escudo para evitar más agresiones físicas por parte de Rose. A las 24 horas de la publicación, los programas de Charlie Rose fueron suspendidos y él fue rápidamente destituido de su puesto de presentador. Rose no tardó en presentar una disculpa, aceptando la responsabilidad de sus actos, pero también intentando restar importancia a algunas de las acusaciones en su contra. Declaró: «Pido disculpas por mi comportamiento inapropiado. Estoy muy avergonzado. Me he comportado de forma insensible en ocasiones y acepto la responsabilidad por ello». Sin embargo, en respuesta a una demanda posterior presentada en el Tribunal Estatal de Manhattan, el abogado de Rose negó las acusaciones, diciendo que son una buena historia para la prensa sensacionalista, pero poco más. Bill O'Reilly. Este es el escándalo que derrocó a uno de los presentadores de noticias más populares en la historia de la radiodifusión. Bill O'Reilly, presentador de The O'Reilly Factor en Fox News, dirigió el programa de noticias por cable número 1 durante 16 años seguidos. Sin embargo, en abril de 2017, O'Reilly fue expulsado de la cadena tras un impactante reportaje del New York Times. Tras una revisión exhaustiva de las acusaciones, la empresa y O'Reilly acordaron que no volvería a Fox News. El artículo exponía una serie de demandas por acoso contra O'Reilly y los millones de dólares que había pagado en acuerdos a sus víctimas.
Estas revelaciones provocaron una pérdida significativa de anunciantes para el programa, lo que finalmente provocó que O'Reilly fuera expulsado de la cadena. Actualmente, presenta un programa en la plataforma de streaming conservadora llamada The First TV.